le pondría un muy buen puntaje. Nunca se pone un 10, ¿no? Porque, claro, siempre hay cosas que se podrían haber hecho mejor, pero le pondría de su pasaje, ¿no? No le vamos a restar puntos porque se fue. Le pongo un 9. ¿Y Agustillo? No, prefiero no ponerle puntaje, que se lo ponga la gente. Carolina H. entró al gobierno como vicecanciller de la mano de Ernesto Talvi. Se fue después de un escándalo político relacionado al caso Marcet y ahora pelea en la interna colorada por liderar al partido. En la tangente de La Diaria habló de su presente y su pasado político, pero también de su vínculo con el fútbol y con el campo y su vida en Italia y Suiza. Yo creo que viví la parte más fea de la política, justamente por un partido que no estuvo a la altura, o por un sector que en su momento no estuvo a la altura. ¿Por qué? Porque el líder no estaba. Eso fue parte también de las consecuencias de que Ernesto Talvi se haya ido de la política. O sea que sí, obviamente que para mí fue duro, pero como digo, ahora es algo que uno también aprende, ¿no? Aprende y se va endureciendo y se va preparando también para lo que viene. Yo ya he hablado con algunos integrantes que en su momento fueron parte de esa decisión, pero en su momento para mí fue algo muy injusto. Como dije, se sacrificó una colorada para defender 2 ministros blancos. Y eso lo hizo el partido. Entonces, para mí, y sin ninguna razón, porque no había ninguna razón que ameritara ponerte ahí en el escarnio público más allá de razones políticas. Entonces, eso es lo feo de la política que existe y que cuando un partido está, o en el caso del Partido Colorado, que estaba sin el liderazgo y etcétera, se vive como más descarnado. Nunca dudé que tenía que ser en el Partido Colorado, tenía que ser en el Partido Colorado. Estoy convencida de que es más allá de que obviamente tengo respeto a todo el sistema y a todos los partidos con las diferencias que pueda tener, entiendo que el Partido Colorado es el lugar donde tengo que estar y es el lugar que hizo también a este país. Lo grande que fue, lo grande que es y que le inculcó todo ese sentimiento social del cual estamos todos tan orgullosos. Empezó para dar una mano. En el año 2007 fueron las elecciones de jóvenes, las primeras del Partido Colorado, y me pidieron si podía dar una mano con una lista. Y salí convencional nacional. Y entonces en ese momento había que empezar a ir a las convenciones. Y bueno, empecé a ir a las convenciones, me empecé a interiorizar de los temas, empecé a hablar a las convenciones y me di cuenta que era algo para lo cual tenía una vocación. Yo empecé con Vamos Uruguay, esa lista que te estaba comentando que fue en el 2007, era con Vamos Uruguay. Después en el 2014 me presento a las elecciones internas también con Pedro y integro el CEN también en representación de Vamos Uruguay. No es que teníamos trato familiar de reunirnos con Jorge Valle en familia, más allá de algunas oportunidades puntuales. Siempre además te quedan como recuerdos muy fuertes, ¿no? Porque era una persona era un hombre con una personalidad, con un carisma muy especial, pero después cuando empecé a tener un trato más fluido fue más de grande, cuando decido hacer o dedicarme a la política. Y ahí lo que hago es ir a hablar con él. Yo viví en el exterior y vuelvo y bueno, dije, me gustaría empezar algo más serio en política y fui a hablar con él. Y a partir de ahí sí tuve una relación muy fluida, más que nada en sus últimos años. Me defino colorada y ballista, y me defino liberal, y trato de no definirme demasiado, también, de no etiquetarme demasiado. Pero si me tengo que definir es liberal, colorada y ballista. Porque me parece que las etiquetas te limitan también, ¿no? Y me parece que uno cuando está en política lo que busca lo mejor para la población. No hay una receta o una... Si te encasillás demasiado, creo que el limitarte puede hacer que después los consensos necesarios sean más difíciles. Así que creo que esas etiquetas, izquierda, derecha, ya son de otra época. Estudié abogacía en la Católica. Mira, ahí sí tuvo que ver Jorge Valle. Yo estaba en una duda. No sabía si estudiar abogacía o relaciones internacionales. Y fue a través de Jorge Valle que me dijo, estudia abogacía y después haces un posgrado en Derecho Internacional o en Relaciones Internacionales. Así que él fue el que hizo que me decidiera finalmente por abogacía. Ahí conocí a mi marido en la facultad. Y bueno, después hice un máster en Italia, me gané una beca en el Instituto Italiano de Cultura y me fui a la Universidad de Bolonia a hacer un máster en Derecho Internacional. Después que vuelvo de Italia,
Me vengo a Montevideo, después me casé. Mi marido justo estaba haciendo, cuando yo hice un máster en Italia, él estaba en Estados Unidos. Y después nos vamos a vivir a Ginebra. Y ahí trabajé en un banco, en el Banco Santander de Ginebra. Y bueno, y después ahí quedé embarazada de mi primer hijo en Ginebra, que lo tuve en Montevideo y después nos volvimos a Montevideo. Es muy diferente, es muy ordenado. Hay cosas que obviamente te llaman la atención al principio. Llegamos un domingo y no había nada abierto, todo cierra además súper temprano, a las 6 de la tarde. Entonces a veces ibas a trabajar y no tenías horario para ir al supermercado porque salía más tarde de lo que cerraba el supermercado. Entonces tiene cosas que no estamos acostumbrados. Después, lo que sí recuerdo perfectamente, nosotros íbamos al supermercado en Francia porque era más barato, es al lado, ¿no? Sí. De la frontera. Y llenaba, ya en aquel momento, o sea, 2009, llenaba el carro en Francia más barato de lo que lo llenaba en Montevideo. También hay cosas que son súper estrictas, que para la cultura latina o del Río de la Plata es difícil. Hay muchas denuncias, ¿no? Eso de, por ejemplo, que no te podés bañar después de tal hora porque el ruido molesta a los vecinos. O no puedes tirar la cadena de noche porque el ruido. Y si vos lo haces, si ya te equivocás o te secás el pelo o algo, te mandan la carta, ¿viste? Para hartarte de que alguien de que el vecino avisó que tú habías incumplido, que los italianos son mucho más como nosotros. Igualmente, me acuerdo cuando llegué a Italia, que me llamó la atención también cómo se arreglan las italianas, ¿no? Que yo decía, me miraba y decía, pero no, los italianos sí. Yo sentía que estaba en mi casa en Italia. Ahí sí, cero choque cultural, muy interesante. Tenía muchos amigos y también Bolonia es una ciudad universitaria, entonces hay muchos jóvenes, es muy lindo, tenía compañeros de clase italianos, colombianos, de todos lados. No, muy lindo. Una infancia muy ligada también del lado de mi padre al fútbol y a ir a los partidos de Nacional y al estadio con mis primos y de parte de mi madre también muy vinculada a todo lo que es la militancia política, que era parte de todos los días. Mi padre, que él también fue dirigente, que como él trabajaba afuera, cuando venía los fines de semana era cita obligada, era al estadio. Entonces yo capaz que no iba tanto a ver el fútbol, sino a estar con mi padre. Y esa es una parte de los recuerdos lindos que tengo, los recuerdos del estadio. Ahora no tanto, sigue, por ejemplo, mi hijo más grande acompañando al abuelo, como que acompañamos nosotros de chicos, pero no tanto. Sí, sigo, me gusta que obviamente que gane Nacional, estoy enterada de los resultados, pero no lo sigo así con detenimiento. La calle Pou. Presidente. Julio María Sanguinetti. Estratega. Jorge Valle. Un grande. Tabaré Vázquez. Tabaco. La política antitabaco. José Mujica. Un personaje. Pedro Bordaberry. Un gran trabajador. Yo no soy feminista, no me considero radical en cuanto al feminismo, ni en cuanto a ninguna postura. Yo creo que las posturas radicales no son positivas, pero tampoco hay que negar la realidad. La política es un ambiente machista, como hay otros también, ¿no? Al estar involucrado el poder, es un espacio que todavía es un espacio donde dominan los hombres. Y también se puede decir que hoy estamos mejor, que tenemos algunas cosas que hay que destacar. Tenemos una vicepresidenta mujer por primera vez, una ministra de Economía mujer por primera vez, pero queda todavía un camino largo para recorrer. En Cancillería, por ejemplo, yo era la segunda vicecanciller, la primera había sido Belela Herrera. Nunca hubo una canciller mujer todavía. Entonces son espacios donde cuesta y donde, por supuesto, que el romper ese hielo es difícil. Una vez que estaba repartiendo listas, era militando, ¿no?, en la Rambla, y estaba hablando con una mujer que estaba repartiendo listas conmigo, y ella me decía, ¿no?, que en política las mujeres es más difícil. Yo tenía una posición totalmente contraria en ese momento. No, porque tenemos que tener todos los mismos derechos, las mismas posibilidades. Porque yo nunca me sentí discriminada, le decía yo, o que me hace, sí, obvio, para repartir listas, no, espera un poquito a ir creciendo o recorriendo otro camino que vas a ver que sí. Y tenía razón. Muchas veces desde afuera no hay que vivirlo para darte cuenta que sí, que es así. Después le di la razón, me acuerdo siempre de esa conversación. El Partido Colorado nunca tuvo una mujer en la fórmula. Eso es también lo paradójico. El Partido Colorado es el único de los partidos tradicionales que nunca ha tenido una mujer en su fórmula. Yo sí, claro que completaría la fórmula, sería con mucho gusto. Pero quizás no sé, hay que ver. Capaz que la encabezás vos, decís. Y a eso aspiro, ¿no? A eso aspiramos todos.